Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo. Yo soy José Carmona y para el desarrollo de este espacio me acompaña Guillermo de la Rosa y el ingeniero Raúl Herrera. Buenos días, compañero. Buenos días, Carmona. ¿Cómo está todo? Aquí. Buenos días, licenciado, buenos días, ingeniero. Viendo ya que estamos a 21, domingo 21, ya se está yendo enero y próximamente tenemos ya ahí las elecciones municipales, entrando a un torneo electoral. Así es, el mes de enero como que se va rápido. Sí. Mucha actividad. Sí, las actividades, los días festivos y realmente se va muy rápido. Así es. Vamos de inmediato a entrar a lo que es noticias frente al mundo. Tenemos que mientras Estados Unidos recibió una gran tormenta de nieve esta semana, en República Dominicana, pese a que estamos en la temporada de invierno, tuvimos temperaturas calurosas que oscilaron entre 21 y 31 grados Celsius. Y producto del cambio climático vamos a estar recibiendo muchas variaciones y eso es producto de esos cambios realmente que se dan en el medio ambiente. En algunos estados de los Estados Unidos, la temperatura estuvo en esta semana 10 y 12 grados bajo cero. Eso es enorme. Mientras tanto nosotros, calor, que hubo que encender los aires en muchos hogares en la República Dominicana. Es el gran dolor de cabeza de lo que le espera al mundo, lo que abordaba el ingeniero Raúl Herrera, lo que es el cambio climático. Y República Dominicana no sale exento de eso. Fíjense la última vaguada de noviembre 21, los daños materiales que ocasionó eso, muerte. Los pronósticos dicen que cada año los daños serán más graves. Lo que hay que tomar medidas al respecto. Hay muchas políticas que se han estado implementando a nivel de la agenda para el 2030, que tiene que ver con lo que es energías renovables, quitarle al país la carga que tiene de lo que es el dióxido de carbono, y todo eso tiene que ver con lo que es el cambio climático, como abordaba el ingeniero Raúl. Así es, el Poder Ejecutivo sorprendió en esta semana y designó un nuevo ministro de Salud, al doctor Víctor Elías Atala Laján, y a Igor David Rodríguez Durán como ministro administrativo de la presidencia interino para cubrir la licencia de José Ignacio Paliza. Un ministro de salud en un momento en que todavía estamos en amenaza de nuevas pandemias y que bueno, no se entiende por qué esos cambios. Incluso un aumento de los casos de COVID se ha estado recibiendo las últimas semanas. Todo eso producto del torneo electoral, donde el gobierno está moviendo sus fichas, tratando posiblemente de obtener resultados favorables. China valoró la economía dominicana como la más robusta de Centroamérica y el Caribe, declaración que se produjo durante una visita de diputados a esa nación encabezado por Alfredo Pacheco, su presidente. El país asiático anunció la donación de 120 ambulancias para ser utilizadas en el sistema de salud. Qué contradicción, la economía está buena y todavía estamos recibiendo donaciones. Y donaciones. No está buena nada, porque no tenemos con qué comprar. Sí. La economía ahí como que se contradice, porque tú estás hablando de que la economía, una economía se pronostica la más robusta de lo que es el Caribe y Centroamérica, pero entonces en lo que es el poder adquisitivo de la clase más desposeída no se siente ese crecimiento económico. Entonces es contradictorio cuando tú vas a un colmado y a ti te venden un tomate en 30 pesos y un plátano en 30, tú dices, no entiendo cómo es esos pronósticos, no lo entiendo. Ahora, entonces, para China está buena la economía, porque
China ha aumentado las ventas de sus productos aquí en la República Dominicana. Están instalando tiendas en China por diferentes lugares, mall y diferentes establecimientos comerciales. Pues ellos están abriendo el abanico de comercialización con la República Dominicana. Tienen que decir que está buena la economía. Expertos electorales vaticinan una gran atención en las elecciones municipales por falta de motivación de los votantes, por lo que exhortan a la Junta Central Electoral a promoverla y piden a los partidos políticos hacer campañas de propuestas que estimule la participación de la población en las elecciones, en la elección de los gobiernos locales. La verdad es que se siente fría el certamen electoral municipal. No hay como esa motivación. Y es que también en el país, en los últimos años, los candidatos piensan que hay que votar por ellos, por sí. Y tú lo ves que dicen, yo quiero ser diputado, yo quiero ser alcalde, pero tú no le ves ninguna propuesta. Y te elaboran un discurso y en ese discurso no recogen ninguna propuesta de solución de problemas que afectan al país. Entonces eso va denaturalizando las elecciones. Y tradicionalmente las votaciones municipales son mucho más bajas que las votaciones generales. Es una tradición y realmente no se ha visto como una campaña intensa de la Junta Central Electoral motivando la participación. Yo supongo que lo que queda de estos casi 40 días, pues entonces eso se va a incentivar, se va a intensificar esa campaña. Sí, ingeniero, pero como decía Carmona, es que la ejecución de la política ha dado un giro a 100 grados, porque es que ya el político de ahora, la campaña de él, el programa de gobierno es ¿qué te voy a dar? Una botella de romo, te estoy prometiendo un sueldo, pero no hay una propuesta de solucionar los problemas. Entonces, por eso es que la ley de partido y movimiento político tiene que venir a corregir esas deficiencias que tenemos en lo que es el sistema político para despertar el entusiasmo de la juventud. Nosotros tenemos ahí un vecino que es desarrollado, que se llama Estados Unidos, y es una fotocopia de lo que la clase más desposeída está viendo. Entonces ve ese modelo y quiere que se lo implementen aquí, pero debemos ir desmontando en lo que es el sistema político deficiencia que tenemos. Así y eso es lo que está pasando. Esta semana una noticia que fue comentada en varios medios y que causó su impacto, la Fuerza del Pueblo denunció que el presidente Luis Abinader pretende comprar las elecciones a través de un plan que denominaron bono por voto. Esa denuncia de la Fuerza del Pueblo pues, causó su impacto en el país, de que el gobierno estaría en esa tesitura de elaborar compras de votos en las elecciones. Sí, esos bonos incluso tienen una capacidad de activación, de ser activado no en diciembre como se acostumbraba, sino que pueden ser incluso activados hasta abril, mayo. Es decir, que se prevé que parte de ese dinero pudiera estar siendo utilizado para la compra de votantes y de votos. Nosotros estamos detrás de México, en uno de los países que más se vende y se compra votos en las elecciones. Y bueno, las leyes están ahí para establecer sanciones. Lo que pasa es que la Junta no ha querido dar el paso para ello, alegando de que hay que rebutecer estas leyes para poder aplicar las sanciones del lugar. Ahora, licenciado, diciendo yo, en 3 meses, por esos bonos que ellos están dando, queriendo comprar la población, ¿creemos que en 3 meses vamos a revertir el desencanto que tiene la población? La pregunta del millón. Bueno, esa se la podrán responder los amigos televidentes. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación. Señal abierta,
continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Hay que recordar que hoy, 21 de enero, se conmemora en el país el Día de la Altagracia, la Virgen de la Altagracia, y que bueno, todos los caminos conducen a Higüey, donde se hacen varias actividades religiosas, algunas de las cuales pues participan las autoridades dominicanas. Antes de entrar en el tema de comentarios, quiero hacerme eco de algo que estuve observando en el trayecto hacia acá, que es criminal la colocación de afiches políticos en los árboles. En pleno siglo XXI eso debía de estar desaparecido. El impacto que le causa cuando usted le clava un clavo a un árbol, cuando usted le coloca un afiche, durante ese afiche dura ahí, pues le está causando daño al medio ambiente, amén de la contaminación que produce. Sí, realmente desde el punto de vista ambiental, pues es un daño que se le hace, un daño ecológico que se le hace a la vegetación, que se le hace al país, porque sabemos que los árboles son pulmones que nos ayudan a nosotros los humanos a manejar el dióxido de carbono y a poder tener el oxígeno que respiramos para poder vivir día a día. Uno de nuestros temas, Guillermo, un tema polémico, el asunto del crecimiento económico, ha sido polémico en todos los gobiernos, y ahora pues se está diciendo que se alteran los números. La población común y corriente dice que hay crecimiento, pero que no ve el dinero en la calle. El dinero nunca va a estar en la calle. Sí, eso, las manos de la gente. Porque así dicen, diga, cuando tú vas en los Estados Unidos, tú vas a recoger y tú te cansas de andar y encuentras $1. No. Entonces él nunca está en la calle. Pero Así ¿hay es. realmente crecimiento económico? Bueno, la economía de los pueblos, de los países, son medibles, son realmente formas de medir, y en la República Dominicana pasa lo mismo. O sea, este año, del año 2023, está cerrando con un crecimiento de apenas un 2.3%, según los datos del mismo Banco Central, y una inflación que sobrepasa el 4%. Es decir, que hemos tenido, si al 4% le retamos al 2.3%, un crecimiento negativo, porque la inflación se lo ha chupado. Esta realidad lleva al país a ser el año de menor crecimiento de los últimos 20 años. Y la economía, el poder adquisitivo, de acuerdo a análisis económico, ha descendido, ha retrocedido al 2017 la capacidad adquisitiva de los sueldos y salarios de la República Dominicana. Nosotros quisimos hacer un análisis del comportamiento de la economía desde el 2012 hasta la fecha, y podríamos ver que en el 2012 hubo un crecimiento de un 2.7%, 4.1% en el 2013 y así sucesivamente. En el 2015 tuvimos el 14 un crecimiento de 7.3% y en el 15 de 7%, y así sucesivamente. En el 2017, el 18 un crecimiento de 8%. Es decir, que si vemos, comparamos con lo que ocurrió en el año 2019, antes de la pandemia, el crecimiento era de un 6.1%, lo cual cayó a menos 6.7% el 2020, que era el año de la pandemia. Y así sucesivamente. En el 2022 crecimos un 4.9%, pero volvimos a caer ahora, en el 2023, con un 2.3%. Las autoridades ahora están vaticinando que va a haber un crecimiento de 4.1 Sí. para el año 24. Sí, 2024. se proyecta cerca de un 5%. Eso es la proyección que se tiene para este año 2024. Pero hay muchas contradicciones, porque si estamos en un año electoral donde siempre se restringen las inversiones, porque la gente pues de todas maneras se producen cambios de gobierno y todas esas cosas, y siempre se restringen las inversiones, y este año tuvimos un crecimiento apenas de 2 puntos y pico. ¿Cómo entonces en el año donde se restringen las inversiones tú vas a tener un crecimiento de un 4%?
Pero sobre todo, y lo más importante, es que es un año electoral, pero las causas que alega el mismo gobierno de la disminución del crecimiento en el 2023 no han desaparecido, como es la guerra de Israel con Hamas, la guerra de Rusia-Ucrania, los conflictos que se ven entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es decir, esos elementos que estuvieron presentes el año pasado siguen presentes este año, pero con la agravante de que el año de elecciones, de acuerdo a las últimas 6 elecciones que se han analizado, ese año es peor que el anterior. Entonces, debemos ser optimistas, esperar que realmente pueda cumplirse ese crecimiento del 5%, que es el mínimo necesario como para que el país pueda sentir en los bolsillos de los dominicanos esa bonanza económica y ese crecimiento. Estábamos bromeando ahorita con el asunto del crecimiento económico, que el dinero no se ve en la calle. Lo cierto es que cuando hay un crecimiento económico, se siente en la microeconomía, se siente en los pequeños negocios, en los salones, en toda esa parte de la economía pequeña que se produce como consecuencia de que la macro anda bien. Y entonces en el país eso está que no se siente realmente. Si uno le agrega, licenciado, a ese crecimiento que no se siente en la población, errores que se han cometido, errores como lo que es el cierre de la frontera. Es decir, tú tienes un vecino que es el segundo comercio más importante de la República Dominicana. Ese cierre de la frontera, tú vienes de un post-COVID, un virus que te ha afectado la economía. También los anuncios de lo que es tasa cero a los rublos. Ningún país que no invierta en lo que son sus agricultores, que no tenga el objetivo de exportar más que importar, puede su economía exhibir crecimiento. Cuando uno ve que de los 5 millones casi de la empleomanía que hay en República Dominicana, alrededor de casi 3.900 millones no pueden acceder a lo que es los artículos de primera necesidad. Uno se pregunta, pero ¿y dónde está el crecimiento, de por Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está el crecimiento económico? Bueno, pasando a nuestro segundo tema de comentario, un tema también controversial y que los dominicanos todos tienen idea de cómo solucionar, el problema del tránsito en la República Dominicana, un dolor de cabeza cada día, que es un problema que tiene varios componentes. Quisiéramos que en este segmento solamente veamos el problema del tránsito, porque también tiene el problema del transporte. Son dos cosas que andan de las manos. Pero el problema del tránsito, que tiene que ver con el componente de tapones para la circulación y también la cantidad de accidentes que se producen en la República Dominicana, y que uno pues se puede dar cuenta con solamente salir a la calle lo mal que manejamos los dominicanos. Muchos le echan la culpa a que no hay régimen de consecuencias. Se aprobó una ley que se creía que iba a ser la panacea de la solución, sin embargo todo anda para atrás. Se ha incrementado desproporcionadamente el uso de la motocicleta como consecuencia de varios factores, la alza de los combustibles, los mismos tapones, el desempleo, porque ha pasado a ser la herramienta de la economía comercial, de los establecimientos comerciales, restaurantes, colmados y todas esas cosas. Te utilizan el motor como una herramienta de trabajo, más el motoconcho, el taxi, el mototaxi como le llaman. Todo esto está. Sin embargo, los motoristas se comportan como esos juegos que hay en los centros de diversión que le llaman carritos chocones. Y hay un amigo mío que define ese asunto, los motoristas, como una plaga. Los campesinos saben de qué estamos hablando. Una plaga, cuando se la suelta una plaga o una producción, acaba con ella. Cuando tú sales a la calle
tú ves cómo manejan los motoristas en el país. Sí, sí, realmente es un problema muy acuciante para la República Dominicana. Tenemos las mismas calles, tenemos todos los años más de 100.000 vehículos nuevos que entran al torrente circulatorio de nuestro país. Tenemos el problema del motoconcho, del servicio que no mencionaba Carmona, lo delivery, que es una plaga, vamos a decir, que en los últimos años se ha incrementado, donde todos los negocios ya tienen este servicio y normalmente quienes los realizan son personas con ningún tipo de miramiento, con ningún tipo de cuidado, y en la calle son una amenaza, un peligro ante los mismos peatones y los conductores de vehículos. Entonces, esos son elementos que deberá en algún momento ponérsele freno, porque se le ha dejado proliferarse sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de normativas que permitan que este servicio se realice de manera segura y que no atente contra la misma población y la ciudadanía. Sí. Y tanto en lo que tiene que ver el desorden que tenemos en el tránsito, pero si tú le sumas eso, el costo de lo que tiene que soportar el ciudadano cuando un trayecto que él lo hace en media hora, por la desorganización que tenemos en el tránsito, a él se le coge 1.5 o 2 horas. Entonces, es un problema que hay que enfrentarlo, planificación en el tránsito. Miren, ayer de Piedra Blanca, no sé si algunos de ustedes han visitado a Jaina, de Piedra Blanca a Jaina, yo me tomé alrededor de casi 1 hora 40 minutos en un trayecto que no hay 3 kilómetros, de Piedra Blanca a Jaina. Entonces hay una falta, ahí le exhorto a lo que es nuestro síndico Osvaldo, organizar, hacer reuniones con lo que es la coordinadora de Junta de Vecinos, los síndicos, el síndico AME, para hacer una planificación. Señores, debemos evitar que pase en el 2024 las tragedias que pasaron en el 2023. Ahí en noviembre, bajando lo que es la Sánchez de la Jaina, ahí le dicen el hoyo de Yoya, ahí en Quitasueño, un camión impactó con una guagua y se murieron, Carmona, 10 personas. Y todo eso tiene que ver con la planificación. ¿Qué le pasa a una persona cuando sale de un trabajo y se coge para llegar en un trayecto que lo hace en 20 minutos, se coge 2 horas, un trayecto que lo hace en 20 minutos por falta de una planificación? Entonces, vamos a ponerle asunto a eso para no tener en el 2024 todas las tragedias que tuvimos en el 2023. La gente cuando visita un país y ve que el tránsito anda mal, piensa que así también está ese país en forma de organización. Y bueno, nosotros mandamos un mal mensaje. Lo primero que cuando un ciudadano visita nuestro país, que se ve 3 personas y 4 en un motor montado, sin casco protector, manejando a altas velocidades y todas esas cosas. Hay conocedores del tema del tránsito que han señalado que la situación es tan grave que la República Dominicana debía declarar ese tema de emergencia. Pero eso no lo van a hacer por la consecuencia negativa que tendría ante el mundo, aunque es nuestra realidad. El tema del tránsito, la problemática del tránsito en la República Dominicana debía de ser declarado de emergencia para que se le busque solución y las autoridades lo tomen uno a uno para buscarle solución a esa problemática. No podremos continuar invirtiendo tantos recursos en pérdidas materiales como se produce con los accidentes de tránsito, pero también en pérdida de vida, en donde el sector motorista aporta la mayor cuota.
pero el Estado tampoco debe de continuar invirtiendo tantos recursos en curar estos heridos en los hospitales. De manera que hay que dejarse de la doble moral y darle la cara al tema y declararlo de emergencia. Licenciado, en la República Dominicana. excúseme, otra cosa, un departamento de AME que en vez de estar para prevenir que no pasen accidentes, está para acosar al transeúnte, es decir, no está para organizar el tránsito. Y ahora se han habilitado uno denominado paso VIP, que es cuando ellos pretenden que alguien que viene en esa avenida, en ese trayecto, cruce, cierran el paso aunque el semáforo cambie y dura muchísimo tiempo ahí. Hasta eso lleva el tráfico de influencia y el irrespeto en la República Dominicana. Señores, vamos a la pausa con nuestro programa para continuar con la entrevista central de Frente al Mundo. Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación. Señal abierta, y también por suscripción. Canal del Sol te informa, te mantiene entretenido con toda su programación. Canal del Sol, más cerca de ti. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Antes, recordándole que este espacio llega gracias al financiamiento de Transporte y Servicio Correa, Incineradora JRS Servil, Frank Mar Chic Supply y PQR Laboratory, empresas que financian a su programa Frente al Mundo. Lo anunciado de deuda, como acostumbramos a decir en este programa, tenemos con nosotros en el día de hoy en nuestra entrevista al licenciado Juan Tomás García Díaz, abogado, consultor energético de la República Dominicana. Buenos días, licenciado Juan, ¿cómo está todo? Buenos días, muchas gracias a ustedes, dos compañeros de tantos años que de la mano hemos trabajado en el sector eléctrico para escudriñar cuáles son sus dolencias, sus carencias, sus necesidades y siempre plantear posiciones que mejoren y alivien esa situación. Juan, muchísimas gracias por invitarnos y al público que nos ve, pues gracias por su sintonía. Te conozco desde hace mucho tiempo y nunca, aunque tenía la inquietud, no te había preguntado el apellido Díaz. ¿Tu padre era Juan Tomás Díaz? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Juan Tomás Díaz. Mi padre también fue héroe nacional. Bienvenido García Vázquez. Participó también en la gesta heroica del 30 de mayo. Yo tuve la oportunidad de comer mucho mango en una finca que él tenía por Pedro Brán. Esa es la finca de Bienvenido García, esa es la de mi papá. De en la Lomita, sí. Justo en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, todavía la tenemos. Sí. O sea, estamos en presencia de un descendiente directo de héroes nacionales. Eso es importante para esta sociedad. Si habláramos de la historia de parte de mi padre, pues mi abuelo paterno peleó contra Lili, mi abuelo materno peleó contra la dictadura de Trujillo, pero no es la participación de nuestra familia en hechos históricos data de mucho antes. Tenemos un puente que se llama Lucatía y tenemos a un héroe cubano que peleó junto con José Martí, Modesto Díaz Álvarez, el jabalí de la sierra, una persona muy conocida que llegó a ostentar el rango de general de brigada en Cuba y considerado héroe nacional de Cuba. Bueno, estamos entonces hablando en presencia de un hombre que está comprometido con la democracia. Con la historia, con la democracia, con mi país, con el buen desenvolvimiento de todas las acciones que pongan en nuestra mano. Tenemos que respetar todo ese patrimonio histórico que tenemos,
que pesa sobre nuestras espaldas. Entrando en materia, como dicen la gente generalmente en los espacios, ¿cómo anda el sector energético? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué le espera? Hay gente que dice que ha retrocedido a la década de 90. ¿Eso es cierto? Yo creo que un poquito más, y paso a explicarlo. Decía Balaguer en los años 90 que era imposible mantener un sector eléctrico en el cual se sostuvieran pérdidas de 250.000. No lo voy a cuestionar porque ya no está, pero tampoco voy a discutir si era 250.000 pesos, 250.000 dólares. Lo voy a asumir como dólares. ¿Y eso es verdad o era mentira? Le hago la pregunta a ustedes, ya que no puedo hacérsela al público. Paradójicamente era verdad y era mentira. ¿Y por qué? Porque el Estado Dominicano era poseedor de muchísimas empresas y además tenía muchísimas instituciones y era el peor pagador de esa energía eléctrica y en su gran mayoría no la pagaba. Entonces, ¿eran pérdidas o era impago del Estado? Eso provocó que se siguiera trabajando desde los años 94 hasta el año 96 en un proyecto. Y ese proyecto lo retoma el presidente Fernández y capitaliza las sedes por pérdida. En aquel momento los estudios daban, si mi memoria no me falla, y ustedes también participaron en esto, que estábamos ante un 40% de pérdidas. ¿Y por qué dije al principio que un poquito más? Porque hoy las pérdidas andan cerca del 43%, 42.7, 42.8, por ahí más o menos andamos. Entonces se ha retrocedido. La realidad es que esto no es un sistema tan difícil de manejar y controlar y operar. Simplemente hay que tener en cuenta cuáles son los requerimientos del mismo. Si tú analizas sobre las compras de la sede, te das cuenta que en 4 años no se ha comprado un solo medidor. Es como que tú quisieras instalar una estación de combustible y no tuviera dispensadores para esto. Pero tú cogiste una bombita ladrona y cada carro que llegue tú le vas a echar gasolina sin el control de cuántos galones sacaste. Entonces eso en gran parte ha aumentado las pérdidas. También ustedes como parte del sector, tú como ingeniero, sabes que las redes están diseñadas para manejar una cantidad de potencia. O sea, dependiendo del voltaje, tenemos una potencia. ¿Qué sucede? Que esas redes han sido sobresaturadas y se le han agregado más usuarios y clientes. Y hago la salvedad de usuarios y clientes porque voy a definir qué es uno y qué es otro un poco más adelante, que demandan mayor cantidad de energía sin hacer una repotenciación de esas redes ni de esas subestaciones, lo que ha provocado que se calienten, que colapsen en algún momento. Eso es lo que ha provocado en algunas ocasiones la mayoría de las ocasiones los apagones porque se juega a la no coincidencia. ¿Y qué es la no coincidencia? Que todo el mundo no prenda sus equipos en un momento determinado. El calor que acaba de pasar, que por cierto el año pasado fue un año récord en cuanto a calor, hizo que esa coincidencia se juntara, se produjera, y eso provocó calentamiento de las redes, que no tenemos que buscar drones para darnos cuenta que si se calentaron o no se calentaron, porque una ecuación matemática, la energía depende de una ciencia exacta. Tú te darás cuenta si se calienta o no se calienta sin necesidad de buscar un dron. Es simplemente analizar lo que tú tienes y poder darte cuenta de que esas redes no soportan la demanda que tienen. Y hice la diferencia entre lo que es un usuario y lo que es un cliente. El cliente es el que tiene un contrato, compra la energía y paga la energía. El usuario es el que usa la energía sin tener un contrato y sin tener un contador. Lamentablemente, en los usuarios, los que no tienen contadores hoy
andan alrededor del 1.300.000 personas que no tienen contador, que están usando, son usuarios de las redes eléctricas. Pero esa ¿Cuánto gente más? están autorizado, escúchame, esa gente están autorizado por las EDES a conectarse, a hacerlo así, o es que son conexiones ilegales. Yo no creo que necesariamente estén autorizadas por la sede, pero es una realidad. Entonces nosotros que participamos en la elaboración de la ley 18607, que la finalidad básica fue la criminalización de la ley del robo eléctrico, me hago la pregunta, ¿son ladrones de energía o son falta de gestión de las EDE? Entonces, ante esa disyuntiva, yo prefiero creer que es la última, porque no han sido sometidos, ni pueden ser sometidos 1.300.000 usuarios, porque la EDE no tengan cómo medirle la energía eléctrica y darle un suministro. Yo tengo un suministro grande hoy en la Bolívar, de una familia de las más ricas, que su padre murió y decidieron colocar un centro para realizar deporte, un deporte que está muy de moda, el pádel. Hicieron varias canchas de pádel en la Bolívar. No han podido arrancar porque no le han colocado un medidor eléctrico. Juan Tomás, sabemos que el sector energético y sobre todo su sector eléctrico está compuesto por varios elementos que conocemos, ¿verdad? Tenemos lo que es la generación, tenemos lo que es la transmisión, la parte de la distribución o la sede, y el sistema mismo que lo compone, el sistema interconectado, energético interconectado, el CENI, y la OCE, el organismo coordinador. Son, digamos, los elementos principales que constituyen el subsector eléctrico. Aparentemente, o como se ha podido determinar, la parte de la distribución es el gran dolor de cabeza del subsector eléctrico. Ya hemos visto, se ha diagnosticado los problemas, hemos visto incluso... Yo discrepo contigo y te voy a decir por qué, va más adelante. Muchos técnicos de diferentes partidos, de diferentes organizaciones. Hemos visto, por ejemplo, los técnicos de la Fuerza del Bolo que han hecho un media tour a lo largo de los últimos 2 o 3 años, presentando la problemática. La pregunta es la siguiente. ¿Se tiene diagnosticado el problema? ¿Se tiene a mano la solución? O sea, ¿se tiene presentado un programa para enfrentar sobre todo estas pérdidas, esta falta de gestión, de gerencia, esta falta de inversión en lo que son los medidores, los transformadores y demás? La voy a dividir en dos, la respuesta. La primera es que tú dices que el gran problema la tiene la sede. No, se transparente en la sede. El gran problema es el regulador. Ha sido el regulador y sigue siendo el regulador. El regulador no aplica la norma como tiene que aplicarla y obviamente quienes sufren son la sede. Estamos hablando de la Superintendencia de Electricidad. Estamos hablando de la Superintendencia de Electricidad, que es un organismo que muchas veces ha tenido que pasar paños tibios a las heridas y no curarlas. En este sentido, tú te das cuenta que Fenosa, que fue una de las empresas que capitaliza el sector eléctrico, es la primera que se va. ¿Y por qué se va? Yo lo viví 100% ese proceso. Te recuerdo que el precio de la energía eléctrica se fijaba hoy para aplicarse dentro de 30 días. Pero Fenosa tenía una ley en donde te permitían suspender el servicio eléctrico con 2 facturas. Entonces, se fijaban unos precios de la energía, pero cuando la distribuidora entendía que habían condiciones que ameritaban solicitar al regulador que se modificaran, lo hacía. Te recuerdo que en un momento bien amargo de la vida de la República Dominicana, el dólar era algo que sencillamente nadie sabía
cuál era ni siquiera su precio. Yo me acuerdo que yo vendí un equipo que yo importaba y yo decía, no, es que si yo no tengo a quién comprarle los dólares, yo no te lo voy a vender, no importa lo que sea. Cuando yo encuentre a quién comprarle los dólares, yo te lo vendo y ahí mismo hago una orden, coloco una orden y coloco el pago. Porque no sabía si ganaba o perdía vendiéndolo. Pues lo mismo pasaba con Fenosa y Fenosa se quejó amargamente de esa situación y le decía, óyeme, cuando yo vengo a recuperar el dinero, yo lo vengo a recuperar 3 meses después. Y recuerdo como ahora que un inefable superintendente de electricidad, hoy gerente de Punta Catalina, y no me refiero a Celso, porque Celso nunca fue superintendente de electricidad, tuvo la osadía de fijar en contra de la ley un precio de energía retroactivo 30 días atrás. Un mes de marzo retroactivo a un 1 de febrero. Algo insólito e inconcebible. Pero, por eso te digo, que todo se ha reflejado en la sede, pero las sedes no tienen una tarifa que le permita hacer las inversiones que requiere el sector, ni tampoco que cubra los costos, como tú lo mencionaste arriba, de generación, transmisión y el valor agregado de distribución. Cuando tú condenas a una EDE a que definitivamente no pueda suplir esa necesidad del sistema entero, porque es la caja del sistema entero. Por eso decía que está diagnosticado el Escúchame, problema. tenemos que ir a una pausa. Vamos a cumplir La con esa segunda parte de la respuesta te la debo para después de la pausa. Regresamos en breve. Canal 6, Canal del Sol, número 1 en programación. Señal abierta, y también por suscripción. Canal del Sol te informa, te mantiene entretenido con toda su programación. Canal del Sol, más cerca de ti. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Recuerden que estamos conversando con el licenciado Juan Tomás García Díaz, abogado, consultor energético. También que recordarles que este espacio es financiado por Transporte y Servicio Correa, Incineradora JR Servil, Fragmar Chic Supply y PQM Laboratory. Sí, Juan Tomás, en el momento anterior, antes de irnos a la pausa, habíamos hecho una pregunta y estaba en la parte de presentarnos las propuestas de solución a esta problemática tan diagnosticada y tan conocida en el sector eléctrico. Mira, conforme a los últimos informes del Ministerio de Energía y Minas sobre el desempeño del sector eléctrico, andamos por una pérdida de un 32% de energía comprada y no facturada. Como no hay un estudio que me defina qué cantidades de energía son pérdidas negras y qué cantidad de energía son pérdidas técnicas, hemos partido de que es un 50 o 50. O sea, tú tienes que atacar esa, porque no menciono el resto, porque el resto es energía comprada, facturada, pero no cobrada. Y yo eso lo entiendo algo insólito, porque teniendo un mecanismo tan fuerte de cobro como es la suspensión del servicio energético, cuando no hay un pago, no entiendo por qué ese número es tan alto. Y la gente me dirá, ¿por qué yo digo que un 10% es alto? Bueno, porque un 1% en este momento estamos hablando de 53 millones de dólares. O sea que tú tienes ahí, entre pitos y flautas, alrededor de 540 millones de dólares en ese renglón solamente. Energía comprada, facturada, pero no cobrada. Entonces, yéndome de nuevo al 32, nosotros en algún momento tuvimos la responsabilidad de trabajar la ley 18607, que es la ley que criminaliza el robo eléctrico. Y fuimos solicitados por el Congreso de la República, específicamente por la Cámara de Diputados, específicamente por Pelegrín Castillo, que era que tenía la designación del presidente de entonces, Leonel Fernández Reina,
para encabezar una comisión que criminalizara el robo eléctrico. Antes de eso habíamos hecho un trabajo sobre la modificación de la Ley General de Electricidad, que duró gran parte del tiempo, trabajo con el cual nosotros participamos, y era lo que se estaba presentando al Congreso, pero se seccionó completo. Dentro de todo eso, dije, bueno, una buena oportunidad para cosas que no tengan ningún tipo de conflicto, sean plasmadas en esta modificación de la ley. Y hicimos dos aportes significativos en ese momento. Digo, que hoy perduran y son firmes. Uno, se agregó el prepago, que la ley no lo tenía, y dos, ese era el artículo 2 de la ley. Y en el artículo 125.14 se colocó un sistema de medición de última generación que tiene una serie de cosas que permiten lectura a distancia, corte a distancia, monitorear si hay déficit, porque es un medidor madre y ese medidor madre tiene hijos, él retira del transformador, totaliza, pero cuando entrega, él recoge de esas entregas y dice, pero si yo estoy retirando 100, yo no puedo estar totalizando 94, me faltan 6 kilos, y comienza a buscar a quién es que falta, identifica el que falta y me manda una señal aquí o a un mail de cuál de esos medidores es el que está. O sea que en tiempo real yo tendría controlada la pérdida no técnica a través de eso, que a la vez viniera acompañado de un software. Única empresa en el país que hizo caso a esa situación se llama Consorcio Energético Punta Cana Macao. Hoy en día el Consorcio Energético Punta Cana Macao prácticamente sus pérdidas son mínimas, y el software que tiene lo ha podido vender en varios países. Entonces, y ya lo han vendido trascendiendo el sector eléctrico, y la casa está utilizando el sistema que tiene Pudiéramos empresa. decir entonces que estamos ante la presencia de una falta de gerencia en el sector eléctrico. Y una desobediencia a la ley, porque lo declaró de alto interés nacional y ninguna de las sedes ha cumplido con eso. Claro, si tú a la EDE no le permite que recoja el dinero, ¿cómo compran? Porque todo va de la mano, una cosa va de la mano a la otra, es una cadena. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, obviamente, si tú no has permitido, a través de una tarifa que cubra los costos, de permitirle a las EDES que recojan el dinero que deben de recoger. Si ustedes se acuerdan, la ley original tenía una permisión de esas pérdidas hasta el año 2005. Creo que era el artículo 7, algo así. Hasta el año 2005 la permitía. Entonces, ¿por qué? Porque obligaban a la sede a hacer reajuste y a ir eliminando paulatinamente todas esas pérdidas que causaban, tanto las pérdidas técnicas como las no técnicas. Para el país, para el usuario común, Juan, parecería que todo en el sector energético anda bien porque hay luz, en algunos casos, en estos días, pues los apagones han bajado un poco. De continuar ese panorama que estamos describiendo acá, ¿cuál es el futuro que le espera al sector energético? Esa es otra pregunta. Déjame terminar porque nosotros de la Fuerza del Pueblo cumpliríamos con la ley y haríamos medición. Con esa medición nosotros recuperaríamos o eliminaríamos del sector eléctrico alrededor de 850 millones de dólares de pérdida. Y tú me dirás, bueno, pero que son gente que no pueden pagar. Bueno, el plan social de la presidencia tiene una gaveta que se llama Bono Luz, que podría de manera puntual darle ese subsidio a quien realmente lo requiera. La otra parte es la pérdida técnica. De las pérdidas técnicas nosotros tenemos todo un proyecto elaborado, estudiado, ponderado, probado, que me eliminaría alrededor de 1.000 millones de dólares de pérdida, incorporaría, y es la parte más importante, porque el crecimiento de la demanda de todos los años anda al ritmo de 9.5, 9.7, 10%,
con relación al año anterior, que se requiere un incremento de la generación para poder dar lo que decía Carmona, esa estabilidad o esa energía, suplir esa energía de manera constante. Y a través de ese proyecto nosotros incorporaríamos alrededor de 1.200 megas en los 4 años de gobierno del presidente Fernández, lo que significaría que el panorama del subsector eléctrico cambiaría considerablemente. Carmona, la realidad es la siguiente: alguien de este gobierno quiso ser el rey momo del sector y se metió entre la cabeza que tenía que desaparecer la CDE-EEE. Y te recuerdo que lo primero que hizo el presidente Abinader, llevándose de esa persona, fue que emitió un decreto, prácticamente eliminando por decreto la CDE-EEE. Más luego se convirtió en ley, pero ya el problema estaba dado. ¿Y cuál era el problema? La CDE-EEE manejaba 37 contratos de energía. ¿Y qué hizo cuando tú eliminas la CDE? ¿Qué hacen con esos 37 contratos? No pueden tirarlo a la basura, no pueden llamar a Carolina: Carolina, ven, recoge estos papeles y llévatelo y bótalo, o tirarlo en la fosa de Milwaukee. Tuvieron que dárselo a la CDE. ¿Y la GEDE con energía qué tuvieron que hacer? Entregar energía. ¿Pero a quién? A ti y a mí. Yo vivo en barrio 24 horas, a mí no se me va la luz prácticamente. Tuvieron que darlo ¿a quién? A los barrios en donde están esas personas que no tienen medidores y que tradicionalmente son subsidiados. No necesariamente tienen que ser no autorizados, son personas autorizadas que tienen un contrato fijo, y la verdad es que lo que ha hecho que ha incrementado las pérdidas del sector. Entonces, de seguir en esa situación y buscando nuevos concursos, creo que ahora viene un concurso de 800, sí, de 800 el que se suspendió aquella vez, que le Está costó reintroduciendo la renuncia, porque no digo la cancelación, sino le costó la renuncia a un superintendente de electricidad, pues se va a hacer ahora de nuevo, pero todos esos concursos son a futuro, y un futuro largo, porque por ejemplo Manzanillo no, quizás ni siquiera el próximo gobierno prenda Manzanillo. Son proyectos de Son proyectos 36 a 48 meses mínimo desarrollados. Mucho más de ahí, de verdad que, y con el dinero en la mano, porque eso necesita una inversión constante y en el tiempo exacto para poder cumplir con un organigrama para terminarla. Entonces, obviamente, Carmona, si se pudiera seguir incrementando el suministro de energía eléctrica, de seguro que seguiría incrementándose de la manera que se está manejando el sector eléctrico, que seguiría incrementando la pérdida. No hay duda de esa situación. ¿Podríamos nosotros entonces retornar el país en un momento dado a los grandes apagones que se produjeron cuando la capitalización y que en su momento también se han dado en el país? Mira, lo que se gestionaba no era la demanda, era la cobranza. Yo tengo una discrepancia entre el término, porque se decía que se gestionaba la demanda y tú dabas apagones porque no te pagaban, entonces era la cobranza lo que tú gestionabas. Si en este sitio no me paga lo suficiente, bueno, pues yo lo que hago es que doy menos energía, porque mientras más energía le doy, más energía pierdo. Y eso era lo que se hacía. O sea, podríamos entonces, como tú dices, si se quiere hacer un saneamiento aéreo, alegre, sería esa la solución. Pero la solución es la que te planteé ahorita: medir a todo el mundo y eliminar las pérdidas técnicas con programas de tecnología, de implementación de tecnología que existen en el mundo ya, que pueden dar al traste con esas pérdidas técnicas. Pero si el sector no cobra la energía que vende, la energía que distribuye, bueno, ¿de dónde el gobierno saca el dinero para pagar subsidio? Todo ese dinero? Porque ahora los generadores no se quejan a ellos le están pagando. Yo quisiera que mi amigo Paliza, que es el administrativo de la presidencia, pudiera estar sentado en esto para que él te diga las peripecias que él tiene que hacer todos los meses para conseguir el dinero que el sector eléctrico necesita. Lamentablemente es una responsabilidad que asumió el Estado, porque retomó la sede, y con la retoma de la sede pues asumió la responsabilidad. Entonces
obviamente el Estado tiene que buscar del presupuesto nacional. Dato, el año pasado, en el año 22, el déficit de la GEDE fue el 37.6%. Este año anda alrededor de un 39%. En el año 22 fue el 56% del el subsidio estatal. Este año anda por alrededor del 60%. Son números alarmantes que siguen afectando la débil economía de nuestro país. Juan, en 2 minutos, porque se nos ha agotado el tiempo, sabemos que tú eres vicesecretario de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo andan Vicesecretario de Energía. de energía, sí? ¿Cómo andan las encuestas? ¿Cómo está la situación de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, sus aspiraciones a retornar al gobierno? Mira, la situación del país está muy mal y el pueblo es el que la sufre. Obviamente, un pueblo no reelige situaciones de miseria, de pobreza, de hambre, de carencia, de necesidad, de falta de servicios públicos, 911, muy deficiente, seguridad vial, que yo me quedaba sorprendido cómo estas personas prácticamente en tiempo real suplían una necesidad. Ahora a ti te pasa algo en la autopista, incluyendo accidentes, y tú tienes que esperar mucho tiempo. Entonces, y el caramba, paso 911 también, que ha pero lo peor es lo que todo el mundo sufre. El que va a un mercado o a un supermercado se da cuenta que lleva en sus manos, al retornar a su casa, menor cantidad de alimentos para poder satisfacer algo básico como es el hambre de sus hijos y de su familia. Y eso está afectando bárbaramente la popularidad del gobierno actual. Entonces, ¿la oposición se va en primera vuelta o en segunda vuelta? No creo que nadie se vaya en primera vuelta. Yo entiendo que las acciones están bastante parejas, tenemos un empate técnico prácticamente, pero nadie en primera vuelta. Esto se va a definir en segunda vuelta. Gracias Juan por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Será pues por invitarnos. Hasta el próximo domingo, cuando estaremos con una entrega más de su programa Frente al Mundo.